Abrimos el gabinete, hoy es un gabinete de viernes, es un gabinete sentimental, es un gabinete propuesto por una oyente, es un gabinete en el que hemos reunido a Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa. Hola, muy buenas tardes. A Juan Adrián Sens. Buenas tardes. Y a Noelia Danez. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué serios os encuentro para ser viernes y ser un gabinete sentimental, un poco lejos ya de la actualidad. Hombre, es que es un sentimiento un poco raro el que nos vas a proponer, ¿no? Es que no tenemos sentimientos con este tema. Nos hemos quedado muertas. Yo sí tengo sentimientos. En contra, Hombre, pero yo he dicho que no erais futboleros. No. Pero No. que sabéis pensar. Así que... Bueno, Esto lo pones, o sea, lo separas en dos ámbitos diferentes, o sea, o como... No, es una coma solamente. Bueno, ¿por qué Elisa, Noelia están tan así? Juan lo veo más animado, porque él entra al trapo de cualquier cosa que le propongamos con Así mucho yo gusto también, es que siempre. Noelia se encuentra mal, oye, cada uno tiene días. estoy resfriada. Está resfriada, Sí, ha bueno, llegado el calor a es un Madrid atenuante. y me he resfriado, una cosa tontísima. Oye, aquí también ha llegado de golpe Sí, el calor de verdad, sí. que nos tienen locos. Entre la actualidad y el tiempo es un no vivir esto. Está un poco Primavera, funesta, Sí, sí. que diría la fadista, funesta primavera. Sí, exacto. Iba a hacer una broma con respecto a la primavera y la llegada de la primavera y todo eso, pero me la voy a dejar. Ayer empezó el Mundial de Fútbol, como todo el mundo sabe. Este es el motivo por el cual están un poco más flojas hoy en Madrid las gabineteras. Hay una de nuestras oyentes que nos quiso enviar una nota de WhatsApp a nuestro número de WhatsApp. Ya saben que tenemos este canal de comunicación porque si ustedes quieren que algún día hablemos en un gabinete sentimental, abordemos algún tema que les parezca interesante proponer, pues nosotros encantados, y es lo que hemos hecho con ella. Nos proponía este gabinete. Quería proponer para el gabinete sentimental el tema sobre los deportes, cómo han llegado a tener un lugar tan sumamente destacado en la sociedad, dando prioridad al deporte, en particular en España al fútbol, por encima de otras muchas cosas mucho más importantes como es la cultura, la ciencia, otros temas de actualidad, y saber por qué la gente se inclina más a escuchar este tipo de información que algo que sea mucho más serio. Eso que quizá determina bastante cómo es después la sociedad, creo yo. Ahora mismo, por ejemplo, habéis informado de que vais a cortar parte del programa cuando empiece el Mundial de Fútbol, y luego ahora mismo al empezar a escuchar las noticias, lo primero que ha salido como información súper destacada y encima bastante extensa es el nombramiento del nuevo entrenador del Real Madrid, en lugar de quizá hablar de alguna cosa de lo que esté pasando con Donald Trump y Kim Jong-un o cualquier otro tema que pueda estar ahora de actualidad en el mundo. Evidentemente recibimos la llamada en nuestro número de WhatsApp, el 638 44 20 81, el miércoles, el día que se dio a conocer ese fichaje que conllevó su cese, el de Lopetegui, digo. Ya hemos comentado muchas veces con Ferran Monegal, por ejemplo, con nuestro crítico televisivo, que con diferencia las retransmisiones de fútbol son lo más visto en la televisión en España, que 42 de las 50 emisiones más vistas del 2017 corresponden a partidos de fútbol. Además, según algunos estudios, una tercera parte de los informativos se dedican a los deportes. Este gran peso del deporte en los informativos de radio y televisión vienen de la época franquista, donde la información estaba controlada por el poder. Había los canales de televisión únicos que dependían del gobierno, la prensa estaba sujeta a censuras, las radios estaban obligadas a conectar con el parte de Radio Nacional, y eso hizo que las emisoras se centraran en el único ámbito de la actualidad, del periodismo, de la información en el que podían desarrollarse, que eran los deportes. Es tan omnipresente el deporte que hasta los políticos lo usan como cortina de humo. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando le han preguntado al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por la sucesión de Rajoy, ha dicho que lo importante en este momento es que España haga un buen mundial. ¿Tiene algo que ver con el peso que tiene lo deportivo en nuestro panorama informativo y en nuestra sociedad, que sea un sector eminentemente masculinizado? Porque, evidentemente, cuando hablamos de deporte y hablamos de información deportiva, la gran mayoría son de deportes masculinos, no de equipos femeninos, ¿no? Los romanos hablaban de pan y circo, Marx decía que la religión es el opio del pueblo, y el deporte, y más en concreto el fútbol, son quizá los productos anestesiantes que hemos encontrado para nuestra época. Pues ahí lo dejo, el gabinete con Elisa Beni, con Juan Adrián Sens y con Noelia Danez. Si me dejáis empezar, yo es que ese es un tema que he estudiado mucho. Precisamente porque no me gusta el deporte, lo he estudiado mucho. Y sobre todo el del fútbol.
es que cayó en mis manos, o mejor dicho, lo busqué, un libro maravilloso que hay en inglés, donde cuenta la historia de lo que es el fútbol. Porque el fútbol es sobre todo un invento inglés. O sea, el fútbol empezó a ser famoso en Inglaterra y después se ha llevado. Bueno, yo lo que yo no sabía es que tiene un origen romano. Se llamaba el arpastum. Y mientras los grandes juegos o los grandes ejercicios de tiro al arco, tiro al disco, las carreras, todo esto, era el entretenimiento, digamos, de la gente más o menos bien de la burguesía, al pueblo, a la clase baja del mundo romano, lo que le interesaba era el arpastum. Gustó muchísimo en Inglaterra, no voy a contar porque es muy largo, cómo los ingleses adoptaron ese juego. En la Edad Media tuvo una importancia inmensa en Inglaterra, tanto que en las abadías, que eran los centros entonces del poder y del dinero, porque las abadías eran los inmensos terratenientes, ¿verdad?, donde trabajaban en esas abadías todo el pueblo, el campesinado trabajaba para ellos, ¿verdad? Las abadías tenían todos un equipo de fútbol. Y es muy famosa la de Vale Royal, donde pasó una cosa terrible. El portero del equipo de Vale Royal se autogoleó. Un gol en propia puerta, se dice. Un gol en propia puerta. Y entonces sus compañeros lo cogieron, lo ataron, lo tiraron al suelo, le cortaron la cabeza y jugaron el partido de fútbol con la cabeza del portero. Eso es lo suyo. Eso es una cosa muy famosa. En el siglo XVII, por ejemplo, cuando en Inglaterra había auténticos equipos de fútbol, los franceses que vivían en Normandía, en Bretaña, en toda esa zona, cogían barcos para cruzar el canal y asistir en verano a esos partidos de fútbol que sobre todo se tenían lugar en Devon. Y llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX, Inglaterra descubre no solamente el fútbol, que ya era una tradición, sino el deporte, ¿no? Fue una de las grandes revoluciones sociales, porque siempre se habla de las revoluciones políticas, de las caídas de los ministros, de las reyes, de las revoluciones, de los tratados de paz, de las guerras, etcétera. Pero no se habla suficientemente de las grandes revoluciones sociales de la ciudadanía, ¿verdad? En Inglaterra se descubre el deporte. Entonces, también se descubre el mundo entero, porque hasta entonces el mundo no estaba conocido. A partir del siglo XIX ya sabemos perfectamente cómo era el mundo, incluso en sus partes más remotas. Y entonces hay miles de pueblos, la gente se da cuenta, hay miles de pueblos, miles. Y no se puede unir por la religión, porque la religión divide, incluso divide a las propias religiones, o sea, protestantes y católicos, chiitas y sunitas, etc. La religión no puede unir a los pueblos. Y se dan cuenta, entonces, que lo que podía unir a los pueblos era el deporte. Y la masonería, y cuando yo hablo de la masonería, hablo como una cosa positiva y no negativa. Los masones que dominaban entonces la política del mundo, como la siguen dominando, de una manera quizá más indirecta, pero la siguen dominando, puesto que la democracia es una invención masónica. La democracia la inventan los masones americanos a finales del siglo XVIII. Todos los que firmaron el acta de independencia, los 80 y pico de personas, eran todos masones menos uno. Bien, la masonería se da cuenta de que el deporte puede unir y de algún modo vincular a esa enjambre de pueblos que constituían el mundo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que Inglaterra entonces dominaba una cuarta parte de las tierras emergidas. Aparte de eso, también dominaba los océanos. O sea, entonces, que el deporte, y en este caso el fútbol ejerce tiene una función social, por lo que usted tenía una función social y lo que pasa... Decía Vázquez Montalbán que los equipos de fútbol son los ejércitos desarmados de los pueblos, así que claro que supongo sí. que claro también que sí. En el siglo XX funcionaba. Lo que pasa es que ahora eso, que era una cosa muy hermosa, era una manera de unir a los pueblos, de que tuvieran contacto los unos con los otros, ha crecido tanto que, en mi opinión, y ahora dejo a los demás hablar
sobre qué piensan ellos, en mi opinión, se ha convertido en un monstruo. O sea, lo que era bueno, a fuerza de crecer y crecer y crecer, se ha convertido en algo que para mi gusto es monstruoso. O sea que también eso lo hemos estropeado. ¿Qué dice Noelia? ¿Qué dice Elisa? Bueno, a mí me parece, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, y a lo mejor de eso arranca parte de lo que yo iba a explicar. A ver, ¿por qué se produce? A mí me gusta el deporte y yo hago deporte todos los días. Lo dejo claro, es decir, no tiene nada que ver el fútbol con el deporte en tanto en cuanto deportistas. Es decir, el porcentaje de personas que siguen el fútbol hasta, en fin, hasta ¿cómo decirlo? El forofismo sería poco, pues que no realiza nunca un deporte es muy elevado, así que no mezclemos el fútbol con el deporte. A mí me gusta el deporte y lo practico todos los días. Ahora un poco menos, y estoy rabiosa por ello porque tengo el menisco tocado. Por eso tienes esas piernas tan preciosas. Por eso tengo esas piernas tan preciosas, por practicar deporte desde que era niña. Pero lo cierto es que, por lo tanto, hay que dejar fuera las virtudes que el deporte pueda tener en sí, el practicar deporte, el practicar deportes de conjunto, las virtudes que pueda tener para el que los practica, de compañerismo, de integración, en fin, todas esas cosas que se predican del deporte, se predican en realidad de los deportistas. No tienen por qué hacerse extensivas a aquellos que desde el sofá pues aplauden sus gestas, porque eso es estar en el sofá aplaudiendo las gestas o en el campo, pero no hacer el deporte. Entonces, bueno, pues dicho eso, por tanto no me opongo a la práctica del deporte. ¿Por qué me parece que hay excesiva no, porque a mí me da igual que sea mucha que poca, pero quiero decir, ¿por qué este frenesí futbolero que parece que es tan masivo que prácticamente arrincona a aquellos a los que el fútbol no les gusta o no les interesa? Porque durante estos días a quien el fútbol no le gusta o no le interesa es mirado como con cara ojiplática, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué yo creo que se ha llegado a ese nivel? Bueno, en primer lugar, es una evasión. El seguimiento del fútbol es una evasión, y entonces pues vivimos en una sociedad en la que muchas personas necesitan evadirse. A lo mejor todos necesitamos evadirnos, cada uno elige un método. El método de seguir a un equipo concreto y hacer que las alegrías y las penas de uno, etcétera, se difieran, ¿no? Y se prolonguen en algo que sucede y no es uno mismo, bueno, pues es una forma de evasión. En segundo lugar, es una actividad simple y que exige poco esfuerzo. Exige poco esfuerzo intelectual, es decir, ver un partido de fútbol, bueno, como casi ver cualquier producto audiovisual. Todo lo audiovisual es más sencillo desde un punto de vista de asimilación, por ejemplo, que los textos escritos o que otro tipo de cuestiones. Pero el fútbol es muy sencillo, es decir, uno se sienta y ve, y además las normas son súper simples, las puede entender cualquiera, de manera que cualquiera puede hacer sus propias teorías sobre el fútbol, cualquiera puede ser un entrenador en potencia de fútbol, cualquiera puede entablar una conversación y argumentar según las reglas del fútbol. Esto en otros campos de la vida es más complicado, porque hay que tener unos conocimientos previos que hay que adquirir y que lleva un conocimiento a adquirir. De manera que adquirirlos del fútbol es muy sencillo. Leer el Marca es más sencillo que leer Política Exterior, que es una magnífica revista sobre política exterior. Entonces, bueno, pues algunos leían lo primero el Marca. Con esto estoy diciendo que no estoy tampoco situándolo ni en clases, ni en estamentos, ni en nada. Es decir, hemos tenido un presidente del gobierno que afirmaba leer el Marca todos los días como primera premisa y probablemente lo hacía por evasión, porque era una forma de evadirse de los múltiples problemas que le acometían. Luego yo creo que además de todo eso, es una forma para muchos de exteriorizar sentimientos reprimidos. Y ahí enlazo un poco con lo que hablaba Mari Carmen, no solamente de que el deporte sea de hombres, sino de, aunque ahora haya mujeres a las que les guste el fútbol, o eso digan, que lo podemos discutir, qué triste es eso. Y muchas que van a los campos, mayoritariamente el seguimiento de los aficionados es masculino. Y ahí se produce un fenómeno que también podemos analizar, es cómo hombres que han sido educados para exteriorizar muy poco sus emociones en su vida normal, laboral y sentimental, pues no les importa llorar cuando su equipo pierde, desesperarse, mesarse los cabellos, abrazarse con otros hombres de forma estrecha, o incluso en algunos casos más lamentable, hacer que su ira aflore en forma de destrozos, peleas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también es una válvula de escape emocional. Y bueno, yo creo que sí que tiene también, como decía Vázquez Montalbán, ese componente icónico por el cual uno tiene un sentimiento de pertenencia a algo, en este caso a un país que es representado por una selección de fútbol. Yo ya digo que yo no me siento para nada representada por La Roja.
digo por la selección, porque quiero decir, ni representada ni no representada, es que en realidad mi país no es un equipo de fútbol, entonces a veces me siento más dañada cuando, por ejemplo, en Europa nos reprochan determinadas cosas que tienen que ver con los derechos fundamentales, que eso sí me afecta, que con que perdamos o ganemos unos partidos. Pero yo entiendo que si todo esto a la gente le sirve y le hace feliz, pues estupendo. Es decir, que no lo estoy criticando, que cada uno haga lo que le parezca, pero hemos venido a explicar un poco por qué nos parece que sucede. Noelia, te toca. Pues es que no me motiva. Y entonces me he quedado más escuchando a los compañeros que pensando yo por mí misma. No, pues igual tengo que insistir en algunos de los argumentos que han utilizado ellos. Los deportes como espectáculo, o sea, los grandes espectáculos deportivos han sido utilizados como instrumentos al servicio de la creación de los Estados-nación. De hecho, lo mencionaba de pasada Juan cuando hablaba del caso inglés. Sucede prácticamente en toda Europa de forma simultánea. El siglo XIX es un siglo de grandes cambios y transformaciones que afectan a lo cultural. Empieza en Inglaterra. Empieza en Inglaterra, bueno, en la Revolución del 48, que tiene en algunos países un componente nacionalista importante, eso que se llamó la Primavera de los Pueblos. Hay partidos de fútbol en Italia, bueno, que todavía no es Italia, pero lo será, unas décadas después, en Alemania, con la que sucede algo parecido, en Francia también. Es decir, el XIX es el siglo en el que aparece el espectáculo deportivo y siempre al servicio de un proyecto político que es la creación de Estados-nación, porque antes del siglo XIX no existen los Estados-nación, existen las monarquías y la política es de tipo dinástico. Es decir, la idea de nación aparece en el XIX y con la idea de nación el deporte espectáculo. El deporte espectáculo va conjunto con la idea de nación. Por eso, en los momentos de la historia contemporánea en los que ha tenido un mayor peso el concepto de nación o se ha utilizado por parte de las élites para movilizar determinados proyectos, como pueda ser durante los periodos fascistas de los regímenes fascistas en Italia, en Alemania y en España, el fútbol ha tenido una extraordinaria importancia. Tanto Mussolini como Hitler como el propio Franco en España atribuyeron un peso extraordinario e invirtieron recursos tanto legislativos como económicos en los equipos de fútbol, porque el fútbol moviliza. Ahora, moviliza sentimientos y emociones, pero yo pienso, por mi formación como historiadora, de lo cultural, que los sentimientos y las emociones no son estables en el tiempo, no son características psicológicas, son prácticas socioculturales. Entonces, yo diría que el fútbol, más que movilizar sentimientos que preexisten, los crea. O sea, por ejemplo, crea el sentimiento de adhesión nacional. O sea, no recoge el sentimiento de adhesión nacional, sino que lo promueve, lo procura. Por tanto, cuando la gente habla siempre de fútbol y política como dos cosas separadas, es interesante reparar en que el fútbol siempre es un instrumento al servicio de la política. Es un instrumento paradigmáticamente político, digamos. Perdona, Juan, si yo acabo enseguida. No, pero es que quería decirte que tienes toda la razón, porque una de los fenómenos ha sido cómo los países recién creados, por ejemplo los africanos, que no eran países porque el colonialismo fue quien hizo sus fronteras. Sí. Hay una serie de tribus que muchas veces no corresponden con la frontera de los países. Sí. Cómo se han basado en el fútbol para crear una identidad. Y en América Latina tenemos guerras de fútbol, que son guerras fronterizas, exacto, que tienen que ver siempre con dirimir la propiedad, digamos, estatal de un determinado territorio de las rayas que son objeto de litigio. Luego, en cuanto a el carácter más o menos fluido o cambiante de estos sentimientos y emociones, es evidente que algo tiene el fútbol. Algo apela y algo mueve en el cuerpo y en la cabeza de los seguidores y de la gente a la que le gusta ver este tipo de espectáculo. Y yo creo que lo que mueve tiene más que ver, por recurrir también a una polémica histórica clásica, que es es lo que diferencia lo bello de lo sublime, ¿no? Que es también una polémica del 18, pero que entra de lleno en el 19. El fútbol moviliza mucho lo sublime. De hecho, cuando tú lo ves en televisión, deja a un lado lo bello, que tendría que ver con todo esto que decía Elisa, es decir, con el conocimiento adquirido a través de la dedicación,
y el compromiso y va más directo a lo sublime, es decir, a lo inmenso, a la emoción momentánea, a la explosión, al encuentro de muchos cuerpos en el estadio o incluso en tu propia casa, a lo heroico en suma. Por eso también ha utilizado el fútbol tanto los regímenes fascistas, porque apelaba a un elemento que es el liderazgo carismático. Es que no hay, fijaos como en todas las selecciones, en los equipos, siempre hay un futbolista carismático, que es el que lidera, que generalmente es el capitán, que tiene visión de conjunto. O sea, todo eso reproduce, digamos, el esquema de organización y de conceptualización de la sociedad propio de regímenes fascistas. Pero el fútbol déjame acabar, Juan, por favor. Inglaterra es el país del fútbol y sin embargo no es un régimen fascista. No, si no estoy diciendo, solo digo que en determinados momentos se aprecia en el fútbol ciertas características que lo hacen particularmente interesante para determinados proyectos políticos. Sí. Por otro lado, tenemos que recordar que existe un fenómeno muy desagradable y condenable que es el de los hooligans y los hooligans violentos, que son seguidores de sus partidos, de sus equipos, de fútbol, y los siguen en forma de ejércitos. Y estos no son ejércitos desarmados, son ejércitos armados. De hecho, estamos viendo algunos grupos de hooligans que son tremendos, ¿no? Y que perpetran acciones violentas de manera organizada, ¿no? Que proceden sobre todo de equipos del este de Europa. Entonces, bueno, ese elemento también de configuración interna de lo que es el equipo de fútbol y de los valores que proyecta, porque se habla mucho del equipo, del trabajo en equipo, bueno, pero también está el liderazgo carismático, que es un elemento que nos puede gustar unas veces, otras quizá no tanto. Luego también está la competencia y luego está el seguir de manera crítica un partido u otro. Es decir, que todo esto, pues sí, da para la polémica, claro. Estoy llegando a la conclusión, escuchándoos, que en el fondo todo es fútbol, porque todo puede tener una lectura política, social. Bueno, hay un historiador en España. Hay un historiador maravilloso que es Alejandro Quiroga, que ha dedicado prácticamente toda su vida investigadora a estudiar el tema del fútbol. Claro, es que desde la antropología, desde la sociología y desde la propia historia, el fútbol es un fenómeno muy interesante y muy relevante. Y luego están las incoherencias que se producen en torno al fútbol. Por ejemplo, el fútbol, que parece que vehicula de alguna manera los sentimientos de nación y los sentimientos de esa nación poderosa y potente y tal, es el único que es una de las pocas actividades que tiene la virtualidad de poder detener la vida de un país y paralizarlo, y por lo tanto hacer bajar ese interesante para algunos políticos este Producto Interior Bruto, esa productividad que siempre nos están exigiendo. El fútbol paraliza las ciudades. El fútbol paraliza Madrid cuando hay que llegar con un autobús desde Barajas hasta donde sea con una copa. Paraliza Madrid y paraliza a los que les gusta el fútbol y a los que no. Y es una actividad privada que, pues de alguna manera se convierte en pública absolutamente. Pero es que además, ¿habéis visto en algún sitio donde se admita, por ejemplo, que se llegue tarde al trabajo por otra circunstancia que no sea que el partido de la selección se jugó hasta las 4 de la mañana, o que te den días porque hay que coger un vuelo para ir a ver no sé qué partido porque tengo entradas para ese maravilloso partido que casi nadie tiene y yo puedo ir? Es decir, de alguna manera el fútbol permite hacer cosas que otras tareas, digamos, serias, o que podríamos considerar más serias, incluso que podríamos considerar relevantes, pues no te lo permitirían. Es decir, yo he visto en los trabajos, no sé vosotros, ser mucho más tolerante con cuestiones que tienen que ver pues con horarios tardíos de fútbol, con celebraciones, incluso con cogorzas derivadas de triunfos deportivos nacionales, que con cualquier otra circunstancia de la vida que a lo mejor no debiera haber empatizado más desde un punto de vista del empleador, ¿no? Pero el fútbol, digamos que lo allana todo. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención del fútbol, que es su transversalidad. A mí una vez una persona que de cierto nivel intelectual y social, pues yo comprobé que hablaba muy a menudo de fútbol con la gente y me chocó que entablara conversaciones de fútbol. Es verdad que le gustaba, pero hablara mucho de fútbol. Y entonces me explicó que para él el fútbol era una forma de conectar con personas que no se movían en su nivel intelectual o de intereses, y que el fútbol era una forma de poder conectar con todo el mundo, de manera que uno siempre quedaba bien si hablaba de fútbol
con el panadero, con el portero Albajaro, con quien fuera, porque el fútbol era una cosa que era absolutamente transversal. Sí, permite socializar mucho el fútbol. Claro, sí. Y entonces a mí sí, pero me choca la transversalidad, y hay una cosa que me choca, porque como he dicho antes, me parece que es una actividad intelectualmente simple, más bien emocional y evasiva, y que no requiere de grandes complejidades, y sin embargo, hasta personas, no sé, por ponerlo, científicos, no dedicados en cuerpo y alma al estudio de, no sé, al observar los planetas con posible vida, no sé qué, pues luego se vuelven se vuelven otros seres cuando su equipo hace tal. Y entonces a mí eso siempre, esto lo planteo como curiosidad, porque nunca he terminado de entender ese mecanismo mental. Ahora, bien, hay que tener en cuenta que uno de los países que rigen el mundo y que además han hecho del deporte también un auténtico tótem, Estados Unidos. En Estados Unidos no existe el fútbol. Este fútbol no existe. El fútbol americano. Que es completamente distinto. Que es en el que se quedan todos con la cabeza perdida de los golpes. Completamente distinto, y el fútbol australiano, que también es completamente distinto. Pero ellos me dicen, yo he hablado con americanos, digo, no comprendo, me dicen, cómo pueden entretener algo tan aburrido como el fútbol europeo. Lo consideran aburridísimo, muy lento. Pues anda que para lento tienen el béisbol ellos, ¿eh? Es sí, lentísimo. Pero bien, pues ellos sí, pero el fútbol americano es mucho más bronco que este, ¿no? Sí. Son hábitos, es que son hábitos de consumo al fin y al cabo. O sea, ellos aprecian eso igual que aprecian el tipo de comida que suelen consumir habitualmente. Entonces, claro, no están nada habituados al fútbol europeo. Vamos a escuchar lo que dicen los oyentes a través de nuestro WhatsApp, el 638442081. Digo yo que antiguamente cuando había hambre estaba los toros y ahora pues está más moderno, ahora es fútbol, de eso ya se encargan los políticos y los constructores y todo eso. Me gusta mucho el fútbol, me encanta. En España desde niños hemos jugado en los patios de los colegios con una pelota de papel, con una piedra, con una pelota de tenis. Ese es el éxito del fútbol, que está muy enraizado. En Estados Unidos, por ejemplo, no está tanto, es así de simple. Buscarle rollos intelectuales y opios del pueblo y bobadas de esas es absolutamente absurdo. El fútbol como deporte enseña unos valores que son el compañerismo, la constancia, también la disciplina. Y el fútbol como espectáculo es una cosa que entretiene más que ir al teatro, que entretiene más que ir a un concierto. Pues a lo mejor el problema lo tiene la persona que da el concierto o lo tiene la persona que hace la obra de teatro, que no tiene la capacidad para atraer a más público que el que atrae el fútbol. A mí me gustaría contestar. Esa es la opinión del señor, claro. Os dejo contestar después de que Nuria nos lleve de viaje y hagamos una pausa publicitaria. ¿Qué tal, Nuria? Lo del fútbol es tan absurdo que tengo un amigo que no tiene ni la ESO, pero sin embargo se conoce a todos los jugadores del mundo. Le preguntas cómo quedó el Atleti Getafe en el 98 y se acuerda. Mire, yo opino que el fútbol es como el circo de los romanos. Los romanos utilizaban el circo para entretener a las masas y narcotizarlas, y ahora se utiliza el fútbol. Yo lo que pienso es que los estadounidenses no pueden entender un deporte en el que un partido puede acabar empate. Eso es lo que yo creo que no pueden entender. A mí me parece que el fútbol es horrible, realmente horrible. Soy profesor, estoy cada día con chicos entre 15 y 18 años y de verdad que no saben hablar de otra cosa, no saben entender el mundo si no es sin fútbol. Todos sus héroes son futbolistas y son realmente monotemáticos. Yo intento luchar contra eso, pero es dificilísimo porque el resto de la sociedad les da la razón a ellos. Tenemos también muchos mensajes de los oyentes a través de Twitter, por cierto, que nos cuentan que sí que el soccer, el fútbol en Estados Unidos, sí que mueve, hay 2 ligas profesionales masculinas y una femenina que ha llegado a finales del mundo, o sea que sí que funciona. Pero yo quiero contestar, muy rápidamente. Que la culpa era de los que no conseguían hacer atractivo al teatro. Primeramente, muy corto, que el señor que decía que ellos jugaban con una pelota de trapo y tal. Yo quiero decir, ¿por qué él jugaba con una pelota de trapo y los niños americanos con un palo para batear? Porque en realidad el fútbol no surge de ese
de ese interés de la infancia por jugar, sino que ya en su infancia estaban intentando emular a algo que, como ha explicado bien Juan, existía de antes. Si no hubieran jugado a otra cosa que no fuera fútbol, podían haber jugado a baloncesto, pero no era el caso. Y luego, con respecto a los valores, ha habido 2 llamadas y a mí me interesaría, este último del profesor, ver hasta qué punto el valor que muchos niños y jóvenes ven en los deportistas es que son personas muy jóvenes que ganan mucho dinero. Mucha pasta. Y esto es, como valor, cuanto menos me parece, en fin, relativo. Y luego al caballero que ha dicho que el fútbol tiene muchos seguidores y que el problema los tienen los que no llevan tanta gente al teatro o que sabe que es entretenido y que es menos entretenido el teatro, la ópera, etcétera, etcétera. Yo le diré que el problema, no el problema, sino que la realidad es que, como he dicho antes, el fútbol es un producto de consumo fácil. Es decir, no necesita ningún esfuerzo ni intelectual ni de espíritu. Por lo tanto, uno se sienta y recibe lo que está viendo sin mayor esfuerzo. Hay otras actividades que entretienen, que son ocio, pero que exigen de un esfuerzo tanto intelectual para la comprensión, como el teatro, como la ópera, como la música, como espiritual, porque exigen que seas capaz de haber aprendido a disfrutar de determinadas cosas. Y eso lleva un proceso, es decir, aprender a disfrutar con una ópera lleva un esfuerzo y además hay que concentrarse, etcétera, etcétera. Cosa que no sucede y hay que educarse. Entonces, el problema no es, desgraciadamente, ojalá lo que se llaman espectáculos minoritarios fueran mayoritarios, porque eso hablaría de un gran nivel cultural. De hecho, voy a decir, en los países del este, en Praga, en Checoslovaquia, en Austria, en Centro Europa, el amor por la música clásica es común. Es decir, es que hay personas que se dedican aquí en España, por ejemplo, al servicio doméstico o a otras tareas puramente manuales que disfrutan oyendo música clásica. ¿Por qué? Porque han sido instruidos desde niños para valorar y para disfrutar y para ver el disfrute y el ocio y el entretenimiento y el placer que hay en la música clásica. Pero eso necesita un aprendizaje. Insisto, el fútbol, como otros muchos deportes, consiste en sentarse y mirar. Por eso hay gente que disfruta no solo con el fútbol, sino con cualquier cosa que le televisen que sea deportiva. Es decir, lo mismo le da ver los saltos de esquí, aunque no haya hecho esquí en su vida, que ver fútbol, que ver ese deporte en el que rascan por delante el hielo y tú vas moviendo la bola. Me encanta el curling. El curling, bien. Pues quiero decir que en el fondo, porque no hace falta ninguna preparación ni ningún esfuerzo. Y puedes estar a la vez tomando cerveza, riéndote con los amigos y haciendo tal, porque no exige esfuerzo. Yo soy de estas, Yo quería decir que, de todos modos, nos estamos poniendo muy estupendos, que lo cortés no quita lo valiente. O sea, que decir que a la gente le puede gustar el fútbol. A mí, Hombre, estupendo, claro, que le gusta lo que quiera. Pues ya está, pues que tampoco, o sea, que no, sobre todo quiero decir que no debería ser incompatible. De hecho, pues decía antes Elisa, he conocido a alguien que habla de fútbol, me resultaba chocante, es verdad que es muy horizontal este tipo de afición, la encuentras en personas de diferentes gustos y extracciones sociales y capacidades y educación. Mira, Vázquez Montalbán escribía cosas deliciosas. Hay muchísimos escritores que grandes han escritores hecho grandes libros de fútbol. Piezas, sobre todo piezas, ¿no? O sea, el fútbol ha sido la excusa para reflexionar sobre otros temas. Bueno, pues es un espectáculo muy de nuestro tiempo. Quiero hacer una precisión, porque es que hay algún tuitero que ya ha entendido que yo estoy diciendo que uno es más intelectual o es más porque le guste una cosa o le guste la otra. No. Es decir, es que precisamente usted no ha debido oír que yo llevo desde el principio pasmándome de que haya personas de altísimo nivel intelectual, de altísima cualificación científica, personal, etcétera, que les gusta mucho el fútbol. Es decir, ahora que cuando están viendo fútbol, se están relajando porque no están teniendo que concentrarse, no están teniendo que pensar. Lo que dices, Elisa, nos escribe Miguel Balbuena, dice, soy físico, científico y estoy tratando de decidir dónde ver el partido dependiendo de si ese sitio previamente me ha dado suerte o no. Pues yo tampoco entiendo cómo funciona mi mente. Claro, pues es así. Yo quiero decir una cosa. Es pensamiento mágico un poco también y bueno, pues es que los seres humanos somos muy complejos, claro. Déjame decir una cosa. Que te guste el fútbol, estupendo. Que te guste exclusivamente el fútbol, ya es preocupante, terrible. Ya es preocupante. Yo a las 9 voy a estar viendo a José L. Santiago y a mi querida amiga Ada Salas en la Sala Berlanga de Madrid. Estoy por irme contigo. Venirse los que no vais a ir a fútbol, los que vais a ver fútbol, pues quedarse en vuestras casas. Se puede ir y con la radio y auriculares se puede escuchar el partido. ¡Hala!
Carmen. Los redes los mínimos, así que bueno, en fin. Final de semana, gracias a los tres y hasta el lunes a las 3. Buen fin de semana a todos, adiós. Adiós. Gracias.